Valcarce, mi querido Luis Valcarce, como siempre, y ahora con un tema muy especial. Acá desde México hasta allá a Madrid, que estás en Madrid ahora. Cuéntame la reacción ante la solicitud de nuestro presidente para que España pida perdón. Pues yo creo que es muy simple de resumir. Aquí la reacción fue entre la indiferencia y la y la compasión. La compasión ante un indigente intelectual, ante alguien que está que vive en una realidad, ya no te digo paralela, como que vive en otro siglo, ¿no? Que se ha quedado congelado en el tiempo, porque venir después de 500 años a reclamar una compensación, una especie de compensación por lo que él llama la conquista, por ese relato de agravios, un perdón por las violaciones a los pueblos originarios, es una estupidez tan supina que aquí se ha recibido con risa y hartazgo, ¿no? Porque ya no es la primera vez que un líder populista recuerda a Maduro, por ejemplo, como es una constante cuando está delante de pueblos indígenas, como aprovecha para echar toda la carne en el asador contra España, ¿no? Para ellos los chivos expiatorios son muy útiles, y en este caso son AMLO, López Cobrador, como le dicen aquí en España. López Cobrador, como le dicen en España, no ha perdido el tiempo. ¿Qué te parece si vamos a recordar las palabras de Maduro, que las tenemos precisamente aquí? Nos vamos con Maduro y volvemos. No puede ser que España siga celebrando el 12 de octubre como un día de fiesta nacional. ¿Fiesta de qué? Fiesta de la muerte, fiesta de la invasión, fiesta de la tortura, fiesta del genocidio. ¿Qué celebra España? ¿Qué celebra el rey de España? El rey de España lo que debe hacer es pedir perdón y hacer una indemnización histórica a los pueblos indígenas que masacraron los Borbones a lo largo y ancho de nuestra América. ¿Hasta cuándo América tiene que reclamar ante los reyes Borbones, ante las élites europeas? América dice: basta ya de agresiones contra nuestros pueblos, basta ya de celebraciones de la muerte. Yo soy también indígena. Yo soy cacique indio Brazo Duro, el hijo de Guaycaipuro. ¿Qué opinas? Bueno, durante la etapa ya desde Chávez, pasando por Evo Morales hasta llegar a Maduro, es una constante en los populismos latinoamericanos, esos que han arruinado allí donde ha dejado de crecer el césped por donde han pasado. Es una constante de recuperar o de hacer una defensa de derechos indigenistas en países que eran profundamente cariñosos y reconocedores de todo lo que la cultura hispánica, de toda la cultura española había dejado, ¿no? ¿Qué se esconde detrás de esto? Pues se esconden muchas cosas. Se esconde, por sobre todas las cosas, una lucha económica. Esto puede ser el primer paso para que, como hizo Evo Morales en su momento, por ejemplo, expropie Repsol en España, o la misma Cristina Kirchner, que también expropió una parte de Repsol. Como ellos se han quedado con acciones de oro, entonces utilizan esas acciones de oro para quedarse con esas compañías y expropiárselas a España. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz,
Hay que recordarle a López Obrador que la noción de derechos humanos que él invoca no existiría si no fuera por España. Es decir, fueron filósofos españoles, filósofos de la Escuela de Salamanca, los que defendieron ese concepto mucho antes incluso de que se hablara de derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se empieza a hablar de ellos. A mí me preocupa muchísimo, Luis, que esto, habiendo estado en Nicaragua, en Venezuela y demás, estoy viendo otra vez un ciclo de un populismo, digamos un diálogo populista que me preocupa de sobremanera, porque estas cosas pues no son buenas, no son sanas. Las repercusiones económicas o psicológicas o intelectuales que pueda tener semejante aseveración o semejante discurso, ¿qué consideras tú que sea? Claro, es que después de cuando tú escuchas hablar a López Obrador como si fuera Maduro, como si fuera Evo Morales, te preguntas y dices, bueno, ¿y qué es lo siguiente? ¿Lo siguiente qué va a hacer? ¿Expropiar a los ricos? ¿Lo siguiente qué va a hacer? Destruir los signos monetarios, saquear las fuentes de riqueza del país, empezar a ver cómo miles y miles de mexicanos tienen que dejar sus casas, sus orígenes, sus tierras para irse a buscar un futuro mejor, que es lo que ha pasado en Nicaragua. Fíjate cómo está Nicaragua en manos hoy de una dictadura de izquierdas que ha asesinado a mansalva en las calles, como está pasando en Venezuela, como pasó en Argentina en su momento, y tú dices, bueno, es que te da miedo, porque dices, después hablan igual que estos tíos que acaban de destrozar países, es decir, por donde han pasado, que esto pone a México a la altura de esos países que hoy están absolutamente destrozados. Hoy en España tenemos más de 450.000 venezolanos que se han ido precisamente cuando había dirigentes suyos que hablaban en función de los indígenas. Y te puedo asegurar, y tú lo sabes muy bien, que la mayoría de los latinoamericanos están orgullosos de sus orígenes españoles, europeos, italianos, que no había ningún tipo de conflicto en ese sentido, que estos tíos han venido a sembrar divisiones, a sembrar odio, porque es de lo que viven a partir de dividir a la sociedad, de buscar enemigos. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que España va a seguir contestando o no va a seguir contestando o se va a reír? No, yo creo que España ha sido en este sentido bastante diplomática, ha rechazado las palabras de López Obrador, pero tampoco España no va a cortar relaciones ni va a tomar medidas drásticas, simplemente pasará página, lo dejará como un exabrupto más de estos populistas, de estos recién avenidos que lo único que saben es saquear a sus países y dejarlos en la más extrema pobreza que te puedas imaginar. Yo espero que no sea el caso de México, yo espero que los mexicanos sepan, tenemos la experiencia de Venezuela, tenemos la experiencia de Bolivia, está la experiencia de Argentina. Insisto, creo que México, como te comenté en otras charlas, México llega tarde se sube tarde a esta ola populista, esta ola que por donde ha pasado ha sido un tsunami, pero un tsunami de destrucción masiva. Pues yo espero que me entristece ver a México precisamente cuando ya han destruido a varios países de América Latina, subirse a la misma ola, pero bueno, los mexicanos sabrán lo que hacen. López Obrador en este sentido creo que ha demostrado, está confirmando los miedos que muchos tenían sobre él con estas frases, porque lo que necesita México en este momento es la ayuda de España, no necesita sumar enemigos. Muy bien. Luis Valcarce, te agradezco muchísimo. Vamos a dar seguimiento porque creo que los dos hemos tenido experiencias de estas palabras, de estas acciones de diferentes políticos a lo largo de la historia, y creo que tenemos todo el background como para poder cuando menos comentarle al público que esto es serio, que esto es grave y que no pinta bien. Un beso grande. Chao. Gracias, Karen. Mucha suerte. Chao.